¿Qué tal, chicos de octavo grado? ¿Cómo han estado? Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Estamos animados para empezar una nueva semana más de clases, con la novedad de que nuestro sistema de evaluación a partir de esta semana lo vamos a modificar de acuerdo a lo que fue enviado por el gobierno. Ya tenemos un formato a seguir, es decir, ya sabemos cómo vamos a evaluar. Y evidentemente la cantidad de tareas van a mermar, van a ser menos. Ya no van a ser, pues como iba dejando una tarea por video, ya no va a ser así, sino que se van a enviar de 2 a 3 tareas de matemáticas por semana, pero es algo que se va a consensuar, me imagino yo, al seno de la dirección del colegio. Entonces, lo que sí es muy claro es que la cantidad de tareas van a disminuir, de tal manera que usted tenga el espacio de cumplir con sus tareas de las demás asignaturas, no solo de matemáticas. Bien, jóvenes, estamos siempre en la unidad número 5 de cuadriláteros, y estábamos viendo la semana pasada lo que es las condiciones para hacer un paralelogramo. ¿Ok? Hoy vamos a ver 3 condiciones más de manera resumida. Quiero aclararte un detalle, que si tú revisas el libro, para cada una de las condiciones de paralelogramo, pues hay una demostración geométrica por desarrollar. Sin embargo, siento yo que de hacerlo de forma virtual, las demostraciones geométricas le resto mucho, o mejor dicho, le doy mucho tiempo al video, y realmente creo que es más comprensible estando de forma presencial que de forma virtual explicando las demostraciones geométricas. Las demostraciones geométricas que aparecen en las condiciones para hacer un paralelogramo, de la segunda hasta la cuarta condición, pues son un poco muy extensas. Entonces, obvié eso, sino que solo las vamos a mencionar y vamos a hacer la aplicación de esas condiciones para ejemplos en particular. Bueno, entonces fíjate bien. Vamos con la segunda condición para hacer un paralelogramo. La semana pasada vimos la primera. Y la segunda dice así. Otra de las condiciones para que un cuadrilátero sea paralelogramo es que los dos pares de ángulos opuestos sean congruentes. Entonces en tu libro aparece lo siguiente. Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, la condición es que sus lados opuestos, por ejemplo, esto que estoy marcando con la flechita en rojo, te estoy señalando que estos son los ángulos opuestos, es decir, el ángulo A es opuesto con el ángulo C, y también el ángulo B es opuesto con el ángulo D. Si eso es cierto, si esos ángulos opuestos son congruentes, es decir, miden lo mismo, es decir, que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C y el ángulo B mide lo mismo que el ángulo D, podemos concluir, esta flechita lo que me indica a mí, podemos concluir que evidentemente sus lados opuestos van a ser paralelos y por tanto, entonces eso se convierte en un paralelogramo. En conclusión, en esta parte, entonces en la segunda condición, si sus ángulos opuestos son congruentes, entonces lo que yo tendría ahí es un paralelogramo. Y recordemos la definición de paralelogramo, que sus dos pares de lados opuestos deben de ser paralelos. Bien, en este caso te lo muestro ahí, que estos dos lados de acá, o los dos pares de lados en este caso, son paralelos entre sí. Bien, vamos entonces, para entender esto, vamos a hacer un ejemplo en particular donde nos dice lo siguiente. Encuentre la medida de tener X, Y, el ángulo B, el ángulo C, para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Y me dan este cuadrilátero. Entonces fíjate bien en este ejemplo que me dan acá. Recordemos esta parte. Para que sea un paralelogramo, sus lados opuestos, ¿cómo deben de ser? Iguales. Es decir que, si tú te fijas en la figura, este lado de 4 es opuesto con el lado de Y, pero para que sea paralelogramo, entonces quiere decir que este valor de Y, ¿cuánto tendría que ser? El mismo valor de 4, ¿cierto? Y este lado de acá, que es el lado 3 con respecto al lado X que yo tengo acá, pues son lados opuestos de este paralelogramo. Evidentemente, si este lado mide 3, evidentemente este otro lado va a medir también exactamente la misma medida. En este caso, pues va a medir 3. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que como sus lados opuestos del paralelogramo son congruentes o miden lo mismo, yo puedo decir que X, en este caso, el valor de X mide 3 y que el valor de Y mide 4. Te lo repito, ¿por qué? Porque estamos diciendo que es un paralelogramo y que los lados opuestos de ese paralelogramo pues son congruentes o tienen la misma medida.
X vale 3 porque si este lado mide 3, el lado opuesto a él, que es X, también va a medir 3. El valor de Y, sabemos que el lado opuesto es 4, por tanto Y va a valer también el valor de 4. En el segundo ejemplo, en el inciso B, ahora ya no me dan lados, sino que me dan ángulos. Entonces vamos a utilizar el mismo criterio. En un paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes o miden lo mismo. Si tú te fijas, el B es opuesto en este caso con el de 127 grados. Y 53 grados es opuesto con el ángulo C. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el ángulo B va a medir exactamente 127 grados y que el ángulo C también va a medir 53 grados. En este caso el ángulo B mide 127 grados y el ángulo C mide 53 grados, por lo que ya hemos visto en esta segunda condición para que sea paralelogramo, que sus ángulos opuestos son congruentes o miden lo mismo. Bien, la tercera condición es que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en un punto medio es un paralelogramo. Es decir, que si yo tengo dos diagonales como tenemos acá, se cortan en un punto, pues ese punto medio, pues eso lo que provoca esas dos diagonales es que se conviertan pues en un paralelogramo. Quiere decir que si yo tengo dos diagonales que se cortan en un punto medio, lo que se me forma es un paralelogramo como conclusión. Y la cuarta condición es que un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos es un paralelogramo. Es decir, que si yo tengo, en este caso, un par nada más, fíjate bien lo que dice la propiedad o la condición número 4, que si yo tengo solamente un par de lados opuestos que sean paralelos, esa es condición suficiente para establecer que ese cuadrilátero es un paralelogramo, como se denota acá. Entonces hemos visto 4 condiciones para que sea un paralelogramo. Y en conclusión, entonces, esas condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo te las resumo en esta parte en amarillo que aparece en tu libro. Dice, si yo tengo un cuadrilátero, entonces las cuatro condiciones que para que ese cuadrilátero sea paralelogramo serían: tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes, es un paralelogramo. Si tiene sus dos pares de ángulos opuestos congruentes, es un paralelogramo, como lo que acabamos de ver al inicio de este video. Si sus dos diagonales se cortan en un punto medio, es un paralelogramo, como lo hemos visto en la propiedad número 3. Y la última es que, la número 4, es que si tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo. Es decir, que si yo solo tengo un par de lados opuestos que sean paralelos, yo puedo concluir entonces que eso es un paralelogramo. En tu libro aparecen las 4 demostraciones. Yo solo hice la semana pasada la demostración del primero y omití, por cuestión de tiempo de video, estas 3 demostraciones que aparecen y las puedes consultar en tu libro de texto que yo te envié de forma digital. Para terminar este video, jóvenes, la única tarea que van a desarrollar es el ejercicio 1.6, donde me dice: encuentra la medida que debe tener el ángulo C, el ángulo D, X y Y para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Es decir, en esta figura de acá van a determinarlo con ángulos y en esta otra figura de acá lo van a determinar con los lados. Es decir, que este ángulo D tendría que ser congruente con el ángulo B y que el ángulo C tendría que ser congruente con el ángulo A, en este caso de acá, ¿no? Pero tú colocas los números como respuesta, al igual que en este otro cuadrilátero. Es decir, una tarea que van a resolver en cuestión de 2 minutos, quizá 1 minuto, muy sencilla. Bien, nos vamos a ver entonces en la próxima clase, jóvenes. Cuídense, que estén bien.